No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Los saludamos y le damos la bienvenida al licenciado en Ciencias Políticas Santiago Leira. Santiago, ¿cómo andas? Bienvenido al Aire de K2 aquí en Necochea. ¿Todo bien? Bien, bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. No, por favor, a vos por atendernos y nada, valoramos mucho tu parecer, hemos charlado en varias oportunidades y digo, estamos en la antesala de otra gran decisión para la República Argentina, digo gran y también con el temor de darle demasiada importancia, me parece, a una elección que no sé, vos me dirás si es que nos pasamos con esto de darle una intencionalidad de casi una elección presidencial, ¿no? O como mucha confusión. Para aquel que no está metido en el mundillo de la política, podría haberse confundido con que íbamos a elegir un presidente el domingo, ¿no? Sí, de hecho, hubo toda una corriente que también asoció o pensó que Donald Trump se había confundido de elección y que Donald Trump habría pensado que era una elección presidencial. Además, mira, hay algo que es importante destacar, que sin duda que una elección legislativa es importante y más en un contexto tan particular de un oficialismo que está en esta situación de hiperminoría, por tener muy pocos diputados y senadores en el Parlamento, porque no tiene un anclaje desde el punto de vista territorial, ni gobernadores, ni alcaldes, ni control de la calle y demás. Entonces, en ese sentido, la elección legislativa pasa a ser importante para un oficialismo que por lo menos buscará mejorar su posición de hiperminoría a minoría. Y a esto va mi segundo comentario, que es la elección legislativa es importante, pero no tanto en el sentido, si uno va a pensar que la elección legislativa va a cambiar la composición, desde el punto de vista del oficialismo, la respuesta es no. Por más que el oficialismo haga la mejor elección que pueda hacer, va a seguir teniendo minoría y por lo tanto va a seguir teniendo esta situación en la cual va a tener esta especie de tensión constante con el Poder Legislativo y que lo puede llevar eventualmente en uno de los mejores escenarios a tener como una especie de coalición defensiva que le permita sostener con mucho desgaste lo que es su agencia de reforma, su agenda de reforma, digamos, ¿no? En el Poder diría que es como mi primer sí. comentario, digamos, ¿no? Bien, te iba a decir esto y esta referencia de que en el Poder Legislativo no va a cambiar demasiado, pero te iba a consultar si crees que a través del resultado que puede darse el próximo domingo, ya tuvimos como si fuese una previa en la elección de Buenos Aires, ¿no? En la cual parecía que el gobierno, después de la derrota, había bajado un par de cambios, hasta en el tono de cómo expresarse, ¿no? Y después, digamos que duró demasiado poco y se envalentonó y terminó peleándose medio con todos. ¿Crees que más allá de que no cambie la composición en la Cámara, puede llegar a cambiar, si se quiere, algunas decisiones por parte del gobierno nacional? Bueno, yo entiendo que sí, que para ver, de hecho ya están empezando a tener lugar algunos cambios. Hay algunos que vienen por decantación electoral, de hecho hay funcionarios del gobierno que al asumir función legislativa van a dejar de formar parte del gabinete, no sé, pienso en Patricia Bullrich, yo pienso en el caso de Petri. Sí. Tengo mis dudas respecto al tema de Adorni, que no sé si finalmente va a abandonar su función o va a tener alguna otra dentro de la lógica del Ejecutivo, pero algún cambio en esa dirección probablemente va a haber. La dirección que tengan estos cambios probablemente esté dada en función también de la propia interna que tenga el oficialismo, que tiene una interna importante, digamos, ¿no? Y en medio de cómo se resuelve esa interna, habrá que ver cómo se resuelven distintos interrogantes, no sé. Uno es, bueno, Santiago Caputo va finalmente a tener lapicera y firma. El segundo es, bueno, si el hombre con mayor vocación de diálogo del gobierno, que es Guillermo Franco, va a abandonar el gobierno o va a tener alguna función quizás, digamos, de menor relieve en cuanto a lo que es el diálogo directo que el gobierno tendrá que establecer con otros actores del sistema político. Y lo otro es, bueno, también, bueno, ¿cuál es la dimensión de este cambio en función de cuál sea el resultado electoral? Que lo que uno puede decir, por lo menos al día de hoy, es que es un resultado absolutamente incierto, ¿no? Creo que en general a nivel país y en particular, digo, nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires, que creo que es también una cuestión bastante incierta. Yo te digo, lo único cierto de todo esto es que sabemos que Milei va a ser presidente el lunes. Yo me animo a decir esto, salvo que haya algún cataclismo, catástrofe o alguna decisión que sea un sin dinero, podemos decir que Milei va a ser presidente. El resto, bueno,
Bueno, va a ser un proceso interesante para ver cómo se administra uno la ansiedad que deriva de toda la incertidumbre propia de este proceso que termina el domingo en parte y lleva a que se inicie algo distinto el lunes, digamos, ¿no? Hablaste de Milei, que no es el protagonista de esta elección, porque de hecho él no se juega en ninguna posición, pero ¿crees que de todas maneras es como una especie a ver, sondeo de humor social? Se habló mucho de plebiscito para el gobierno de Milei. ¿Crees que puede llegar a ser eso esta elección? Sí, digamos, por lo pronto el gobierno lo ha puesto en esos términos, ¿sí? El gobierno lo ha puesto en esos términos, es si votás a los candidatos de Milei, estás votando el rumbo que ha llevado adelante el gobierno desde diciembre del 2023, ¿no? Y me parece que toda la publicidad va un poco en esa línea, ¿no es cierto? Al mismo tiempo aparece esta cuestión que parecía olvidada de poner sobre la mesa el tema del kirchnerismo, que esto ha estado muy presente en la campaña y en buenos tramos de la campaña, que es decir, somos nosotros o el kirchnerismo, con lo cual, si existe el famoso riesgo Cuca, como se suele decir coloquialmente, bueno, de alguna manera lo reviva la propia publicidad del oficialismo, ¿no es cierto? Yo te diría, me parece que el propio oficialismo le ha dado este carácter, y yo no sé si es buena estrategia esta. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos mirás los registros de las elecciones legislativas previas a las presidenciales del 86 a la fecha, el resultado de la elección legislativa es malísimo como predictor. ¿Qué te quiero decir con esto? No necesariamente un buen resultado legislativo o mal resultado legislativo me dice lo que va a pasar en la elección presidencial siguiente. Mirá, Cristina Kirchner del kirchnerismo perdió en el 2009 y arrasó en el 2011. Sí. Macri tuvo un triunfo importantísimo en el 2017 y no pudo ser reelecto, ¿no? Te iba a nombrar lo de Macri, que me parece lo más reciente y resonante, ¿no? Que Macri tuvo un triunfo o supuestamente un apoyo de la ciudadanía y después lo sacaron de la presidencia. Claro, 2 años después, es decir, ni siquiera pudo aspirar a la posibilidad de la segunda vuelta, es decir, bueno, ser derrotado en el balotaje. Es decir, fue derrotado en la primera vuelta, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que veo es que el oficialismo le ha puesto una carga a la elección, en un contexto en el cual la legislativa, por definición, no es un buen predictor para lo que pueda pasar de acá al 2027, ¿no? De acá al 2027 en Argentina sabemos que esto es una eternidad, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, el oficialismo ha decidido ir por este andarivel y bueno, habrá que ver los resultados, ¿no? Si uno lo mira desde el punto de vista de unos resultados más parciales, diría, bueno, esto funcionó en Ciudad de Buenos Aires, pero definitivamente no funcionó en la provincia, ¿no es cierto?, en la elección local. Bueno, habrá que ver a ver cómo terminan teniendo lugar los resultados el domingo, que ya después viene otra cuestión que es bueno, qué narrativa finalmente se impone respecto a los resultados del domingo. No solo los resultados, sino la narrativa que se va a terminar de tejer en los próximos días respecto a los resultados del domingo, ¿no? Santiago, hablemos de la campaña que se cerró hace algunas horas, por lo menos en lo que tiene que ver con la veda electoral. Yo lo relaciono inmediatamente, no sé si coincidirás conmigo, con la falta de asistencia de las personas a las urnas que se ha evidenciado en cuanta elección se ha hecho este año. A ver, teniendo en cuenta primero que son legislativas, pero también por la falta de contenido que tienen las campañas. Digo, en tu carrera de analista político habrás analizado miles de campañas. Yo creo que debe haber sido una de las más flojas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto respecto a propuestas, digo, no hay uno que diga, bueno, mira, lo que hizo aquel está mal, pero yo lo voy a solucionar de esta manera. No existe más eso. Sí, yo coincido con ese punto que planteás. Si no es una de las campañas más pobres en contenido, es una de las campañas más pobres en cuanto a contenido de discusión política. Sí, no hay duda en esto, ¿no? Yo lo que te diría es que ese fenómeno de baja participación se puede asociar a dos factores, ¿no? Uno es el tema de, me parece, la calidad del propio contenido de la discusión pública que hubo en la campaña, si es que hubo alguna, ¿no? Que también uno tendría que preguntarse esto. Y la otra es el tema de expectativas, ¿no? Me parece que hay mucha expectativa insatisfecha de lo que fue el fenómeno mismo de Milei de diciembre de 2023, que en diferentes sondeos aparece como un panorama bastante pesimista en cuanto a lo que es el tema de la Argentina futuro.
y que eso me parece que te explica, entre otras cosas, por qué hubo mucha gente que decidió no ir a votar en las provincias, y se vio especialmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo he hablado muchas veces con colegas y con amigos, digo, miren, en la provincia de Buenos Aires lo que sucedió en septiembre es que no ganó el oficialismo digo en este sentido el peronismo, perdió la oposición, porque el alto nivel de abstención que hubo en septiembre, yo diría que lo puedo adjudicar sin dudar a oficialista desencantado o elector cercano al oficialismo que probablemente votó a Milei en 2003 y desencantado decidió no ir a votar, ¿no? Okay. Hay que ver ahora qué hace en este contexto ese elector desencantado, enojado, que de pronto decidió no ir a votar en septiembre, ¿no? ¿Sabés que me parece salir de ese lugar, ¿no? Pero bueno. Santiago, parece el escenario que estás describiendo, que es el que pudimos ver en la antesala o en la campaña, parece una condición, si se quiere, muy propicia a que aparezca una tercera fuerza. Digo, bueno, che, no te gusta lo anterior, lo actual te desencantó, bueno, acá estamos nosotros que somos la tercera fuerza y venimos a solucionar las cosas. ¿No apareció una tercera fuerza, o sí? No, ahí ese lugar lo intento ocupar en algún punto a Provincias Unidas, sí. Pero también es una incógnita lo de Provincias Unidas, en la medida que además Provincias Unidas es un esquema de articulación de demandas diferentes de gobernadores que a mí me parece que algunos de ellos ya se adelantaron en la carrera presidencial, con lo cual la persistencia en el tiempo de este esquema, a mí por lo menos yo me permito tener alguna duda respecto a la continuidad que pueda tener Provincias Unidas en el tiempo, dado que si es un experimento exitoso, van a empezar inevitablemente a aparecer las expectativas de algunos de los actores y hay que ver eso en qué medida mucho candidateable, ¿no? Digo, mucho presidenciable de los integrantes. Sí, hay mucho presidenciable que se pone la piel de presidenciable y bueno, hay que ver cómo administra este espacio nuevo toda esa tensión y bueno, si uno mira experiencias precedentes, en general no han sido muy exitosos los procedimientos de administración de las tensiones cuando empiezan a aparecer estas expectativas, digamos, ¿no? Me permito ser un poco escéptico con respecto a estas terceras opciones, pero sí es cierto, y yo coincido en ese punto, que hay como una especie de vacancia, y el punto es quién puede ocupar esa vacancia, en términos de que, bueno, es una vacancia que no siente tener identificación ni con el oficialismo nacional, ni con el kirchnerismo, en este caso, bueno, oficialismo provincial, si pensamos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en este caso hay que ver si aparece algún actor que esté en condiciones de ocupar ese lugar, digamos, ¿no? Me parece que por ahora, si uno mira cómo viene el panorama de las elecciones, y que vos señalabas recién, el tercer espacio empieza a ser la poca participación electoral. Bien, va a tener un buen porcentaje de no votantes. Santiago, voy con la última, y ya refiriéndonos al Ejecutivo, que no está en campaña y demás, pero digo, parece como que el oficialismo fue inoportuno hasta para presentar ciertas renuncias, ¿no? Digo, nos enterábamos de Huerten durante la semana, ya está como casi blanqueado que Cuño Libarona no va a formar parte del gabinete desde la próxima semana. Son todas cosas que suceden capaz que después de un mal resultado, ¿no? Digo, ¿qué pasa si ya con estos anuncios de renuncias se pierde el domingo? ¿Qué hacemos la semana que viene? Digo, es como que fue inoportuno, ¿no? El anuncio de ciertos cambios dentro del gabinete. Sí, creo que estamos frente a un gobierno que tiene una forma de desarrollar su gestión y su comunicación que no es a la cual estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Milei anuncia una serie de reestructuraciones en un gabinete sin el resultado, con lo cual el primer efecto que genera eso es una dinámica interna dentro de un gobierno que tiene internas muy ásperas, con lo cual yo me imagino en estos días lo que deben ser las relaciones entre los primeros y los segundos en las diferentes áreas, bueno, deben ser relaciones mucho más complicadas, de relaciones que de por sí son complicadas, ¿no? Y esto que, bueno, vos decías recién del caso de Darte, tampoco es muy frecuente, digo, ¿no? Que un ministro renuncie en medio de una campaña no es algo habitual. La renuncia creo que inclusive la presentó con fecha el lunes, si no recuerdo mal. Claro, pero sí. bueno, además presentar la renuncia a futuro, a mí me pareció por lo menos raro, ¿no? Sí, bueno, y además es una renuncia a futuro que mientras tanto se tomó el tiempo como para designar o dejar plantear una cantidad de designaciones, más de 80 designaciones
distintos lugares y resolver cuestiones que en todo caso las tendría que resolver el canciller, el nuevo canciller ahora, que es en este caso Kirchner, ¿no es cierto? Pero bueno, esto tiene que ver con un gobierno que es bastante particular y atípico en cuanto a lo que es la cuestión de la comunicación y la gestión. Y yo te digo lo último por esto, no nos olvidemos que en 2023 la gente lo eligió por esto también, ¿sí? Por ser algo poco típico. Distinto, ¿sí? claro. No a pesar de eso, sino precisamente por eso. Sí. De hecho se eligió a Milei no por ser alguien ajeno a la política, no a pesar de ser alguien ajeno a la política, sino precisamente por esa condición, ¿no es cierto? Santiago, ahora bueno, la última y personal te hago. Digo, sos un estudioso, un analista político. Me imagino que Argentina debe ser un ejemplo citado por muchos libros, ¿no? Porque, digamos, tenemos un país tan raro respecto a la política. Hay veces es risueño, hay veces es poco serio, hay veces que decís, bueno, por este lado puede llegar a ir bien, pero después te terminás dando cuenta que es casi todo lo mismo. ¿Qué país para estudiar, ¿no? Respecto a materia política la Argentina. Sí, bueno, en lo que es el mundo de las anomalías, sin duda que el primer país que aparece empieza con A. Se llama Argentina, justamente, digamos, ¿no? Bueno, en ese universo, bueno, la primera caso de muestra es una Argentina que, bueno, realmente es un caso muy particular, y que desafía muchos planteos teóricos que uno conoce y que están muy en boga, digamos, ¿no? Pero bueno, lo hace desde este lugar de la anomalía y del misterio de un país con ciertas condiciones que no puede, bueno, tener otro tipo de destino, si se quiere, digamos, ¿no? Pero bueno, Argentina va con A de anomalía, te diría, para cerrar esto. Santiago, muchísimas gracias, que tengas buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente para ustedes, Santiago Leiras, analista político, charlando un poco de lo que puede llegar a pasar, de lo que ha pasado y de lo que puede llegar a ocurrir la próxima semana luego de las elecciones legislativas, que como decía Santiago también, se le ha dado cierta importancia casi presidenciable y en realidad no va a cambiar demasiado. Lo importante es que si no pasa nada raro, dijo Santiago Leiras en el comienzo de la nota, el lunes el presidente va a seguir siendo Milei y habrá que ajustarse, digamos, a las decisiones que tomará este presidente elegido por democráticamente, ¿no? A través del voto de la gente. 10:53 de la mañana en la República Argentina. Te recuerdo que estamos a través de YouTube, que podés escuchar la radio en el 96.3, que podés ver y escuchar este programa de radio en el canal YouTube, en la aplicación YouTube, buscándonos como Estación K2. Cerrame el tema del día, un par de canciones y hablamos del deporte. Dale. La entrevista del día.